Pues son las 14:50 de la tarde y nos toca en estos momentos analizar qué está pasando en el mercado de divisas y sobre todo en el mundo de la macroeconomía para ver cómo influye en el devenir del mercado Forex. Y para ello ya tenemos con nosotros a Gonzalo Cañete de Brújula de Mercado. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, día de muchas expectativas, como siempre que hay reunión de la FED y se esperan movimientos, aunque parece que lo que quiere Powell es que no se mueva mucho el mercado, ¿no? Los activos de riesgo se están ofertando pues de una manera suave, ¿no? Parece que hay cierto interés por las divisas de alta beta y parece ser que todo esto está impulsado por la guerra comercial entre Estados Unidos y esa fecha que se ha puesto, ¿no? para esa reunión, y con la convicción de que la FED va a seguir alimentando el mercado con el recorte de tipos, ¿no? Con más dinero fácil. También nos llama la atención pues que la FED, en esa línea que estábamos comentando, pues propone por reglas de margen más fáciles para las transacciones internas de derivados, lo que podría revertir alguna de las regulaciones posteriores que ha habido a la gran crisis financiera. Gonzalo, por no hablar de la relajación que se habló ayer también de coeficientes de caja de los bancos, hemos vuelto a caer un poco en la complacencia antes de la crisis y vamos a fraguar la siguiente, digo yo, porque veo que todo esto que aprendimos de vamos a poner reglas, vamos a ver los coeficientes de caja, vamos a controlar los OTC, ahora parece que ya nos hemos olvidado otra vez de ello, 10 años después. Claro, parece que vivimos una especie de espiral, ¿verdad? O sea, es como que lo que hace más de 10 años se hizo para impulsar el mercado, que era la reducción de medidas que disminuían la regulación bancaria en Wall Street y que influían en el comportamiento positivo, de nuevo se endurecieron tras la crisis 2008 y ahora vuelven a quitarlas de en medio porque evidentemente saben que hay dos formas de generar abundancia de dinero en el mercado. Una es con el aumento de la oferta monetaria, que es lo que hacen y que es lo que ya han empezado a hacer con el mercado de repos que comentábamos la semana pasada, con la disminución de tipos también, este tipo de cosas, pero la otra forma también es poniéndole las cosas más fáciles a los bancos. Viene, creo que casi inevitablemente, el que conozca bien este mundo y haya seguido los últimos años la evolución de lo que ha ido ocurriendo, las últimas décadas, diría yo, seguramente le venga a la cabeza la figura de Alan Greenspan, porque fue el que llamaron el mago Greenspan en Wall Street, ¿no? Una persona que del año 87 a 2006, cuando presidió la Reserva Federal, se focalizó y realmente cambió el rumbo de todo, porque fue el que empezó a focalizarse en el crecimiento económico a base de estímulo y el que empezó a desregularizar el sector bancario, la banca privada en Estados Unidos, ese tipo de leyes que creaban una especie de muro entre la banca comercial y la banca privada, a dar facilidades al sector financiero, a los bancos de Wall Street, que trajeron, sin duda, una época de gran expansión y de crecimiento económico para los mercados financieros. Pero fíjate cómo años después él mismo se desdijo y parece paradójico escuchar a alguien como él decir cosas como que el problema no residía en la liquidez, sino realmente en la credibilidad que tuviesen los bancos en sus balances. O sea que esto lo dijo posterior a la crisis de 2008, pero es precisamente lo que hemos comentado muchas veces a día de hoy, en la actualidad. Es un problema de credibilidad, es un problema de confianza, porque nunca ha existido mayor cantidad de masa monetaria puesta en los mercados financieros que, sin embargo, no se moviliza, no se activa y no llega a la economía real en forma de inversión. Gonzalo, buenas tardes. Hola, Manuel. Como parte de la revisión de las regulaciones financieras en la palabra posterior a Lehman, las instituciones financieras están destinadas a tener más efectivo y activos similares como un amortiguador contra los tiempos de estrés. Y los bancos considerados de importancia sistémica, como por ejemplo el JP Morgan, el más grande de los Estados Unidos, se enfrentan a revisiones a fin de año para determinar cuánto más capital común deben tener. Incluso se dice que el secretario del Tesoro, Mnuchin, está abierto a flexibilizar las regulaciones de la era de la crisis, que han endurecido las reglas de liquidez para que los grandes bancos alivien esas posibles crisis de efectivo en breve y que los mercados de financiación a plazo. ¿Crees que, como has dicho anteriormente, el problema de la liquidez viene de las normativas o de la insolvencia de algunos bancos del sistema financiero americano? Creo que las dos cosas van vinculadas una a la otra. Es decir, cuando reducen la regulación, le ponen las cosas más fáciles a los negocios de la banca de Wall Street, lo que consiguen es que estos consigan mojarse más. Es decir, si nos quitan, por ejemplo, las exigencias de cuánto efectivo debe tener el banco en balance, en reservas, se la reducen, le dicen, usted puede tener, está bien que tenga menos exigencias de efectivo, automáticamente se sienten mucho más cómodos estos bancos y, por lo tanto, se ven más proclives a prestar crédito a otros bancos o incluso a la propia inversión. Y es por eso por lo que se reactiva el ciclo. Pero claro, esto es, como decíamos, esto es el día de la marmota. Es el día de la marmota porque volvemos otra vez a los años 90 y después, cuando venga una crisis posterior, lo que harán será volver a blindar
a las entidades financieras para exigiéndoles más reservas. Te pongo un ejemplo bien sencillo. El propio Alan Greenspan, con el caso de Lehman Brothers, el mismo señor que hemos llamado el mago Greenspan para Wall Street, aquel que redujo la regulación, las exigencias a los bancos de reserva, aquel que inyectó droga, dinero en la economía, ese mismo señor fue el que dijo que problemas como el que había sufrido Lehman Brothers no habrían ocurrido en caso de haber exigido un capital adecuado a sus balances. Y si lo hubiese exigido mayor capital en reserva a Lehman Brothers, no habría habido un problema como la quiebra de Lehman. Este señor es el mismo que en su momento quitaba o reducía las exigencias a las firmas financieras. Por lo tanto, es una contradicción continua y cíclica que nos lleva a eso. Cuando las medidas monetarias no funcionan para generar estímulo, otra opción paralela a esta es fácil. Es decir, bueno, pues no vamos a ser tampoco tan duros con los bancos. Pongámosle las cosas más fáciles. Rebajémosles un poco el cinturón y dejémosles mayor comodidad crediticia. Y entonces, claro, sí, se produce una expansión. Luego, de ahí, el apalancamiento que asuman ellos porque se les ponen las cosas más fáciles, si les lleva a una quiebra, hay que encontrar los culpables, ¿no? Y dices, bueno, es que esto ha pasado, Alan Greenspan lo dice. No, pasó porque había menores exigencias de capital en los balances de Lehman Brothers. Es justo lo que estamos haciendo ahora, poner menos exigencias de capital. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Miriam. Vamos a hacerte una última pregunta en relación al SP500 y esos máximos históricos que hemos podido apreciar. El dinero simulado que se crea cuando los precios de las acciones suben por encima de los niveles del valor razonable siempre desaparece en el futuro. Y el resultado neto es negativo debido a la interrupción experimentada cuando las empresas que parecían estar funcionando bien y cuando los trabajadores que parecían dirigirse a jubilaciones decentes se encuentran lejos de alcanzar sus metas financieras en un momento de la vida cuando ya es demasiado tarde pues para hacer algo al respecto. ¿Es el alto precio de las acciones, ese desorbitado alto precio de las acciones, la causa del resto de los males de la economía mundial? Bueno, yo diría que más que sea la causa el desorbitado precio, es que en realidad la causa es la valoración errónea de los precios de los activos financieros. Y digo valoración errónea en tanto en cuanto el valor actual que tienen los mercados en activos financieros, el valor de las acciones, incluso el valor de los propios bonos en Europa, que lo hemos contado multitud de veces aquí, la cotización de los bonos de deuda de estados europeos con tasas de paro como la de España, que cotizan igual que la de Alemania, que tiene una tasa de paro del 3 y pico %, nadie se lo cree. Luego, el precio de ese activo, de ese bono, es erróneo. Igualmente, compañías cotizadas en bolsa o acciones, como tú decías, que tienen un determinado valor de mercado que realmente no se correspondería con su valor contable. Y ya no sabemos pues si sus valores de cotización corresponden con el buen hacer que ha tenido la propia compañía y una evolución o un crecimiento real que hay detrás, o sencillamente porque están artificialmente inflados después de esos ciclos de droga llamados quantitative easing, donde se hacían compras masivas contra todo tipo de activos y que todavía a día de hoy no están descartados y vemos que siguen existiendo. Así que es una valoración errónea de los precios de los activos financieros lo que provoca esta distorsión en la economía global, que yo llamaría directamente una divergencia entre cuál es el valor de los mercados financieros hoy en día y cuál es el valor o la capitalización de la economía real hoy en día. El que no vea eso es que está ciego, porque saben perfectamente que la economía actual, la economía real de hoy en día, por ejemplo en Europa, no vislumbra la actividad económica que poseía antes de la crisis de 2008. Sin embargo, los mercados financieros están recuperados y cotizando por encima de los niveles previos a la crisis de 2008. Entonces, aquí hay una divergencia clarísima entre la economía real, el mundo real, y la economía de activos financieros inflada con las políticas monetarias de inyección masiva de estímulo y de droga. Pues nada, vamos a ver cómo acaba esto, pero me temo que esta tarde vamos a seguir dándole a la maquinita, ¿no? Con esa bajada que se anticipa de 0,25, ¿no? Aunque no todos los bancos están en lo mismo, ¿no? Porque el Banco de Canadá parece que se resiste, ¿no? Y que no va a bajar tipos a 5, que es el que va por delante de la Reserva Federal. Hoy tiene reunión también el Banco de Canadá. Sí, y ya sabes, Raúl, mientras no les afecte a las balanzas comerciales, en cuanto alguna zona económica que se resista a seguir esta política vea que realmente la política monetaria o la tasa cambiaria de estas zonas de Estados Unidos, Europa, Japón, afecta realmente a la balanza comercial de su país, no tendrán que hacer otra cosa que pasar por el aro y rebajar su moneda para ajustarse al precio de mercado de sus activos. Pues estaremos muy pendientes de esa reunión, Gonzalo, que muchas gracias por habernos acompañado un miércoles más aquí en Mercado de Divisas y te esperamos el próximo miércoles. Un placer y gracias a vosotros. Gracias.